El tema que vamos a desarrollar hoy día es continuación de lo que vimos el martes, y lo que hacemos en verdad es ingresar un poquito a lo que una de las compañeras de ustedes comentó el martes de la semana pasada, cuando yo hice un comentario que me dijo, bueno, pero eso solo es aplicable a una industria competitiva. Sí, y yo le dije exactamente, te estás adelantando, y bueno, ella me dijo que sí, que ya había visto parte de esto, no sé si en la Facultad de Ciencias Económicas o en algo así. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito a este tema, y vamos a empezar a hablar un poco de la oferta, pero en una industria competitiva. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo de alguna manera, empezamos a entrar un poco más en detalle de qué es lo que hay dentro de la oferta, ¿sí? Y empezamos a ver cuáles son esos factores que están dentro de la oferta, los cuales, digamos, hacen o que la oferta se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si aumentan o disminuyen los valores de esos factores, ¿no? Y pudimos ver que estaba la tierra, que estaban las materias primas, que estaban los insumos, los bienes de capital, e inclusive la tecnología, ¿sí? Y bueno, y empezamos y vimos algunos ejemplitos, y después de que vimos algunos ejemplos, empezamos a entrar en lo que era una función de producción, hablamos de lo que era técnicamente eficiente, económicamente eficiente, y terminamos de alguna forma tratando de entender los conceptos marginales, ¿sí? Denme un segundo que voy a aceptar al último alumno que me está pidiendo ingreso, y ya no acepto más nadie. Denme un segundo. Porque puse que iba a aceptarlos hasta las 6:10. Ya está, yo ya tengo las 6:10, así que ya está. Bien. Bien, bueno, ahí siguen viendo la presentación, ¿todo bien, no? Sí. Bien. Sí, bueno, entonces lo que habíamos conversado un poquito es cuando habíamos empezado a ver que era un costo fijo, que era un costo variable, y esperen que yo no tengo prendida la cámara, por lo que tengo entendido. Sí, por lo menos no se le hace tan aburrido a ustedes. Bien, ahí deberíamos estar. Ahí está. Bueno, y en definitiva... Lo interrumpo un cachito. Si a alguien se le cae el internet o algo y sale, no podría volver a entrar. La verdad que no lo sé. Lo que pasa es que si yo voy a tener que parar cada vez que uno de ustedes me pida ingreso, no estoy seguro, pero me parece que la admisión es la primera vez. Si después querés volver a entrar, me parece que entras derecho, pero no estoy seguro. Sí, pero solo la primera vez. Es la primera vez. Sí, entras derecho, se me acaba de caer, volví y no pasa nada. Ok, bárbaro. Acuérdense una cosa, yo voy a estar, siempre que me toque dar clase a mí, yo normalmente 15 minutos antes voy a entrar a aula abierta, voy a colocar el link de Google Meet, y bueno, nada, y siempre voy a esperar 10 minutitos más, y bueno, nada, y después ya arrancamos con la clase. Bueno, lo que les decía, después empezamos a ver algunos conceptos de costo fijo, costo variable, costo total, y nos metimos un poquito también a tratar de entender qué era el costo marginal y por qué era importante, a tratar de entenderlo, analizar cuando hablábamos de beneficio, a qué nos referíamos, ¿sí? Y después también empezamos a analizar cuál era el punto en el cual, en la medida que nosotros íbamos incorporando estos factores variables, el punto en donde dejábamos de incorporar, es decir, el punto en el que de alguna manera se maximizaba el beneficio, y que ese beneficio podía ser positivo o negativo. Es decir, cuando hablamos de maximizar el beneficio, no estamos hablando de que siempre vamos a tener ganancias, sino que inclusive maximizar el beneficio puede ser, de alguna manera, minimizar las pérdidas, ¿sí? Es decir, si yo estoy perdiendo plata, cuando maximizo el beneficio busco perder la menor cantidad de plata posible. Ahora, si estoy ganando plata, obviamente es tratar de ganar lo máximo que puedo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos de beneficio, el mismo puede ser positivo o negativo. Bien, y después finalmente empezamos a trabajar con los costos variables medios, costos totales medios, costos fijos medios, y empezamos a entrar en unas curvas un poco más complicadas. Vimos cómo de alguna manera el costo marginal cortaba en el punto mínimo a los costos variables medios, a los costos totales medios, y explicamos por qué eso era así, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a tratar es, con este capítulo, darle un cierre a esto y que entiendan un poquito mejor estas dudas que ustedes tenían, y por qué yo les decía que había un punto de nivelación, un punto de cierre, un momento en donde convenía seguir
produciendo aunque perdiéramos plata porque cubríamos una partecita de los costos fijos. Bueno, todas estas dudas que algunos tenían y que yo les dije que se las iba a evacuar en el día de hoy, bueno, voy a cumplir con lo mismo, ¿no? Bien, los objetivos de la presentación, de esta presentación es lo siguiente. Bueno, vamos a comenzar definiendo y describiendo un poco los mercados perfectamente competitivos, ¿sí? Vamos después a mostrarles cómo eligen las empresas perfectamente competitivas, digamos, la cantidad que van a ofrecer, es decir, ese punto en donde se maximiza el beneficio, que de alguna manera yo se los dije, y que era de alguna manera el punto en donde el ingreso marginal igualaba al costo marginal, ¿sí? Entonces ese era el equilibrio en el que yo determino cuál es la cantidad que voy a ofrecer, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el beneficio puede ser minimizar la pérdida o maximizar la ganancia, ¿sí? No siempre es positivo. Y también cómo se relacionan las decisiones, bueno, cómo relacionan las decisiones, estas decisiones, perdón, las curvas de oferta con la de costo. Bueno, después vamos a entrar, porque primero vamos a determinar lo que es una empresa perfectamente competitiva y después vamos a entender qué es lo que es un mercado perfectamente competitivo, que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, y finalmente vamos a tratar de entender lo mismo tanto en el corto como en el largo plazo, como hicimos ayer, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar un poquito con qué son las empresas y los mercados perfectamente competitivos, ¿no? Y bueno, las primeras interrogantes que nos hacemos son estas dos, digamos, cuando una empresa es perfectamente competitiva y cuando un mercado es completamente competitivo. Entonces, para hablar de una empresa, ¿sí?, tenemos que decir lo siguiente, que una empresa es perfectamente competitiva, es competitiva, que es cuando el precio de su producción está dado y no lo afecta la cantidad que vende, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera el precio al que yo voy a tener que vender lo que produzco está determinado y no lo pongo yo, sino que viene de fuerzas de mercadotecnia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo asumo ese precio, yo no puedo vender ni un centavo más arriba que ese P0 que figura en el gráfico, es decir, acá, en esta curva que está acá, en esta línea horizontal, porque si yo quisiera vender por encima del precio P0, directamente mi demanda cae a cero. Ahora, si yo vendo en el precio P0 o por debajo de ese precio P0, yo tengo garantizado vender toda mi producción. ¿Cuánto? Lo que sea. 10, 20, 50, 100.000, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es que ustedes pueden ver que esa curva de demanda, al ser, es bastante elástica, ¿no? Porque obviamente es horizontal. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Ustedes me dirían, bueno, pero ¿y esto cómo se da? ¿O por qué es así? ¿O por qué tenemos una curva de demanda perfectamente elástica cuando normalmente, bueno, esto no se da en muchos casos, es decir, no hay múltiples empresas que puedan ser perfectamente competitivas. Y ya vamos a explicar por qué. Normalmente estas empresas se las denomina precio aceptante porque en verdad ellas no fijan el precio, sino que aceptan el precio que ya está establecido, ¿sí? Ahora vamos a tratar de entender un poquito más. Bueno, las empresas que se enfrentan, o que no son, digamos, perfectamente competitivas, pueden ser imperfectamente competitivas, que es algo que van a empezar a ver con Enrique Slay la clase que viene, o pueden enfrentarse o pueden ser empresas monopólicas. Ese tipo de empresas normalmente trabajan con curvas de demanda que tienen la forma característica con las que Enrique les debe haber mostrado en la segunda clase cómo era la curva de demanda y bueno, obviamente la de oferta se las mostraba con pendiente positiva, ¿no? Entonces, este tipo de curvas de demanda aplica para aquellas empresas o aquellos mercados en donde los bienes que se venden son imperfectamente competitivos o el mercado de alguna manera es monopólico, ¿sí? Ya vamos a ver que aquellos mercados que son perfectamente competitivos, la curva de demanda es plana, como la que vimos recién. Es decir, que el precio es fijo y que no importa la cantidad, siempre la cantidad se va a poder vender a un mismo precio, ¿sí? Entonces, bueno, las empresas que tienen este tipo de curvas, como la que ustedes están viendo en pantalla, bueno, pueden elevar su precio sin perder todos sus clientes, ¿sí? En cambio, la anterior yo les dije que cualquiera que quiera vender por arriba de este precio P sub 0 que se ve acá, directamente pierde toda su clientela. Acá no, acá la empresa que vende a un precio más alto, obviamente, fíjense que al vender más caro, le vendo a menos cantidad, al vender más barato, le vendo una mayor cantidad, ¿sí?
entonces obviamente yo puedo subir el precio, pero no voy a dejar de, o sea, no voy a perder el 100% de la clientela. Y fíjense una cosa, dependiendo de la elasticidad de esta curva de demanda, si es más elástica o inelástica, es que hay muchas empresas en verdad que ganan más dinero vendiendo menos cantidad a un precio más alto que otras empresas que terminan vendiendo una mayor cantidad a un precio más barato. ¿Se entiende? Y eso va a depender ¿de qué? De las variaciones porcentuales que existen tanto en el numerador como en el denominador cuando ustedes calculan una elasticidad. Eso ya me imagino que lo vieron con Ariel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Y bueno, habrá que ver si mi delta, o sea, mi variación porcentual del cambio de precio es más alta que la variación porcentual de lo que pierdo en cantidad vendida, obviamente me va a convenir vender menos cantidad a un precio más alto. Pero si la variación porcentual de la cantidad, ¿sí?, es más grande que la del precio, entonces me va a convenir vender más cantidad aunque sea un precio más chico. ¿Por qué? Porque recuerden que mis ingresos van a estar dados por precio por cantidad, ¿sí? Entonces, por eso es que las variaciones porcentuales son importantes y eso es lo que estudian ustedes cuando analizan la elasticidad. No es lo mismo tener una curva de demanda que tienda a la planitud o a una que tienda hacia la verticalidad. Obviamente, la pendiente de esa curva, que de alguna manera está reflejada en lo que han visto con Ariel en la elasticidad, digamos en los distintos puntos, bueno, es lo que les va a decir de alguna manera esto. Por ejemplo, yo les doy ejemplos concretos. En lo que tiene que ver con los alimentos primarios, que suelen ser los que normalmente sacamos del campo, digamos, la agricultura, normalmente ocurre que cuando cae piedra o, digamos, algún factor climatológico genera algún desastre y obviamente la oferta se ve reducida, los precios suben. Entonces, está bien, las empresas venden menos cantidad porque la producción normalmente se ve diezmada, pero el aumento de precios suele ser a valores porcentuales mayor que el de la cantidad diezmada. En términos generales de mercado hablo, no hablo de una empresa en particular. Entonces lo que ocurre es que normalmente en una temporada mala, cuando ha habido heladas o ha caído piedra o lo que sea, el aumento de los precios compensa, inclusive con creces, el delta porcentual de disminución de la cantidad. ¿Se entiende? Y por lo tanto las fincas o las empresas que se dedican a la agricultura suelen poder pasar este tipo de situaciones, salvo que justo sean ustedes propietarios de una empresa en donde los mató la helada, y bueno, en ese caso, pero en términos generales de mercado hablo, normalmente el delta de precios compensa el delta de cantidad. Bien, si ustedes ya saben, chicos, cuando algo no les quede muy claro, me interrumpen. Así que bueno, las empresas que son imperfectamente competitivas se denominan precios determinantes porque tienen la capacidad o la posibilidad de variar esos precios y obviamente en la medida en que los varíen, así también será como les va a responder el consumidor, ¿no? Les comprará más. Profe, sí. ¿Qué significa diezmado, que lo dijo recién? Diezmado, cuando se diezma algo es que disminuye, es decir, que hay menos, ¿sí? Ah. O sea, cuando ustedes tienen diezmada la posibilidad de aprobar una materia es que tienen muy pocas posibilidades de aprobarlo, ¿sí? O por darles un ejemplo, digamos, la palabra diezmar es que tienen menos de lo normal. Bien, entonces veamos otra cosa. Ya vimos cómo una empresa es perfectamente competitiva, es decir, tiene que ser precio aceptante, pero para que un mercado sea perfectamente competitivo, tiene que ocurrir otro tipo de cosas. Se tienen que dar 5 condiciones, y estas condiciones son bastante interesantes y bastante entendibles. La primera es si cada vendedor es pequeño en relación con el mercado. ¿Y eso por qué? Porque se imaginan que si vamos a estar dentro de un mercado perfectamente competitivo, entonces cada vendedor, ¿sí?, tiene que, no, digamos, a ver, tiene que de alguna manera no impactar significativamente o influir significativamente en la cantidad que se va a ofrecer. A ver, yo, digamos, el lado de la oferta ya lo vimos. Ahora, de alguna manera, lo que estamos viendo es, si los vendedores están concentrados en un grupo muy pequeño, esos vendedores van a influenciar mucho. ¿Por qué? Porque normalmente son pocos vendedores que tienden a concentrar la producción, ¿se entiende? Entonces, si la oferta, porque acá estamos viendo el lado de la oferta, si los ofertantes, que son los vendedores, son muchos y pequeñitos en relación con el mercado, entonces ninguno puede ejercer una influencia más, digamos, muy significativa sobre el precio, ¿sí?
Ahora, si son pocos y concentran poder, entonces normalmente ahí empieza a darse estas situaciones en las que ellos se juntan y dicen, no, che, ¿saben qué, muchachos? Ahora subamos los precios, ahora bajémoslo, y empiezan de alguna manera a marcar y a dirigir el mercado, ¿no? El segundo punto es que el producto es homogéneo, y esto es fundamental, y esto lo tienen que tener muy claro. ¿Saben lo que es que un producto sea homogéneo? ¿Puede ser que tenga que ver con mantener estándares de calidad o cosas así? No, ya lo van a ver igual cuando vean industrias y servicios. Un producto homogéneo normalmente son los commodities, y los commodities son aquellos productos en donde normalmente es muy complicado poder diferenciarlos de un productor a otro. Es decir, por darles un ejemplo, la sal es sal. O sea, que me la venda uno, me la venda otro, es un commodity, es la sal. La soja es un commodity, el trigo es un commodity, el sorgo es un commodity, el petróleo es un commodity, el oro es un commodity, la plata es un commodity. Es decir, el oro que me vende uno o el oro que me vende el otro es básicamente lo mismo, ¿se entiende? Es decir, la sal es lo mismo, o sea o el azúcar es lo mismo, salvo que uno le puso la marca Ledesma y el otro le puso otra marca, pero en definitiva son un commodity y es muy complicado para las empresas poder diferenciarlos, ¿se entiende? O sea, el producto homogéneo implica que para mí es lo mismo comprarle al de la derecha o al de la izquierda, ¿se entiende? Es decir, es extremadamente complicado para un productor diferenciar su producto del de la competencia, ¿se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. Entonces, bueno, ahí le puse como ejemplo la sal, pero bueno, esos son los commodities, ¿no? Y normalmente muchos de estos commodities, llámese el oro, la plata, el petróleo, la soja, el maíz, normalmente estos commodities tienen precios que están pautados internacionalmente. Es decir, el petróleo suele tener algunos precios dependiendo del índice con el que se lo mida. En esto Ariel es mucho más experto que yo, pero ustedes saben que están el petróleo, el Brent, el otro que es el Texas, no me acuerdo, el Texas no sé cuánto. Bueno, hay algunos diferentes, pero básicamente eso le está diciendo, miren, el barril de petróleo cuesta más o menos, no sé, $70, a veces cuesta 30, 20, a veces cuesta 100, dependiendo de cómo va variando el mercado, ¿no? Pero de alguna manera estos precios se fijan a nivel internacional. El de la soja es lo mismo. Cuando dicen la tonelada de soja subió a $400, a $500, bueno, estos precios están establecidos normalmente en el mercado de Chicago, en Estados Unidos, y ese precio es internacional, y la soja se suele vender a ese precio en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Argentina? Bueno, como ese precio a nivel internacional existe una oferta y una demanda internacional, la oferta tiene su pendiente positiva, la demanda su pendiente negativa, y el punto de equilibrio es el que determina el precio internacional. Normalmente, si nosotros hacemos el mismo diagrama de demanda y oferta, pero a nivel nacional, nosotros vamos a tener en ese caso que nuestro precio es constante. ¿Por qué? Porque está definido internacionalmente con un determinado valor, supongamos $50 el barril o $380 la tonelada de soja, y nosotros localmente vamos a tomar ese precio como lo que es. ¿Se entiende? Es decir, nosotros no podríamos vender esto por sobre el valor, porque si no, directamente quedaríamos fuera de mercado, porque este precio fue establecido internacionalmente y Argentina lo adopta. ¿Se entiende? Bien, entonces está adoptado el valor, no es que se fija acá. Pero bueno, ya lo vamos a ver más en detalle eso. Tercero, los compradores están bien informados de los precios de los vendedores, es decir, los consumidores, quienes nos van a comprar, conocen muy bien el mercado, ¿no? Entonces los consumidores son conscientes de los precios de los vendedores y por ende todo vendedor que eleve su precio perderá a todos sus clientes. Es decir, el vendedor conoce muy bien cuál es ese precio y si ustedes el comprador, y si ustedes como vendedores quieren cobrar un poco más de ese P sub 0 que vimos al principio, básicamente pierden todos sus clientes porque el comprador, que es un gran conocedor, se va a ir a la competencia que va a vender a P sub 0, ¿sí? Número 4, los vendedores actúan de forma independiente. Obviamente, esta condición no permite que las empresas se reúnan para acordar el precio que cobrarán o la cantidad de productos a ofrecer, ¿sí? Es decir, los vendedores no solo tienen que ser pequeños en relación al mercado, sino que tienen que actuar de manera independiente, porque también pueden ser pequeños, pero se pueden agrupar tipo cooperativa
y abarcar tal vez, tener una participación de mercado del 50, 60% y empezar a pisar fuerte y a marcar ciertas directrices, ¿sí? Entonces acá lo que se busca es que esto se mantenga lo más, digamos, que nadie influya sobre los precios, sino más bien son muchos vendedores, ¿sí?, de pequeño tamaño, que actúan de manera independiente, los compradores, es decir, los que compran este producto, la tienen clarísima y conocen muy bien el mercado y el producto es homogéneo, o sea que no me puedo diferenciar básicamente lo que produzco yo de lo que produce mi competidor. ¿Se entiende? Porque si yo me diferencio de lo que produzco yo versus lo de mi competidor, quiere decir que entonces yo sí podría llegar a cobrar más caro, porque lo que yo estoy ofreciendo tiene un adicional que mi competidor no lo hace. ¿Se entiende? Una cosa es vender la soja y otra cosa es vender el jugo. Entonces, la soja es un commodity, es algo homogéneo. Después, lo que cada empresa hace con la soja, está el que hace milanesa de soja, el que hace helades o el que hace cualquier otra comida con soja, ¿no? Bien. Y finalmente, las empresas pueden salir y entrar de la industria libremente. Esto garantiza que la empresa, bueno, tenga un método de producción mejor, podrá entrar a la industria y las que pierdan dinero podrán salir. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay ningún bloqueo para entrar o salir a esta industria. Es decir, las empresas pueden entrar o salir. Las empresas que salen normalmente son porque están perdiendo dinero o no les es rentable, y las empresas que entran es porque en ese momento consideran que pueden ganar dinero, ¿no? Bien, entonces cuando se cumplen estas 5 condiciones, que es lo que hemos estado hablando, y si fíjense que estas 5 condiciones miran siempre del lado de la oferta del mercado, podríamos decir que el lado de la oferta es perfectamente competitivo. Pero para que el mercado en sí sea competitivo, falta ver el lado de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces, cuando vamos a analizar un poquito los compradores, entonces los compradores deberían estar bien informados de los precios de los vendedores, también los compradores deberían ser pequeños y también deberían actuar de manera independiente. ¿Se entiende? Es decir, tanto vendedores como compradores de alguna manera tienen que estar en idénticas condiciones. ¿Por qué? Porque si los compradores se agrupan en cooperativas y compran mucha cantidad, entonces ellos pueden presionar con el tema de los precios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, se busca esto. Cuando se dan estas condiciones, tanto de compradores como de vendedores, estamos definiendo de que esto se trata de un mercado perfectamente competitivo. Si no se dan estas condiciones, entonces no entra en la categoría de mercados o empresas perfectamente competitivas, y hay que ver si entra dentro de las imperfectamente competitivas o de las monopólicas o de las oligopólicas o de lo que van a estar viendo con Enrique las clases próximas, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de la decisión de oferta a corto plazo, ¿sí? Bueno, esto un poquito lo vimos en la clase pasada y fíjense esto, ¿no? Normalmente cuando nosotros queremos determinar cuál es la cantidad óptima de producción a realizar en una empresa, que obviamente cumple con esto de ser perfectamente competitiva, es decir, estamos hablando de que todo lo que definimos recién, los 5 pasos, los estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, la primera fase consiste en seleccionar el mejor nivel de producción positivo que determina la cantidad ofrecida que maximiza el beneficio. Esa es la primera fase. Y la segunda consiste en comparar los beneficios que genera el paso número 1, es decir, la fase número 1, y determinar si conviene producir o si conviene cerrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la cantidad óptima que maximiza el beneficio, pero maximizar el beneficio, como ya les he explicado recién, no quiere decir que da ganancia, puede ser que sea la que menos pérdida genere. Y entonces, la primera fase permite determinar la cantidad óptima de producción y la segunda fase permite ver si esa cantidad óptima de producción va a generar ganancia o va a generar pérdida, o si conviene seguir adelante o si conviene cerrar. ¿Se entiende? Y esto lo estamos analizando a corto plazo, entendiendo al corto plazo como que hay factores fijos, factores variables, ¿sí? Es decir, no se puede variabilizar aquellos costos fijos, digamos, por el hecho de estar trabajando en este corto plazo. Entonces, ¿cómo hallamos en la fase 1 cuál es el nivel de producción positivo óptimo? Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es volver un poquito a lo que yo les expliqué en la clase pasada. Entonces, la pregunta es,
¿Conviene seguir produciendo un poquito más de lo que estoy produciendo hoy día? ¿Y ustedes qué me contestan si yo les hago eso? Supónganse que yo hoy estoy produciendo, no sé, 20.000 unidades. ¿Vale la pena producir 21.000, 22.000? No sé, díganme ustedes, ¿qué tendría que yo, no sé, pensar para ver si me conviene o no me conviene? Si tenés gente que te lo va a comprar, sí te conviene. ¿Cómo? Si hay gente que te lo vaya a comprar, sí te conviene. Si existe... No. Mientras disminuye el costo marginal. Depende del costo A ver, El marginal. ingreso marginal. Ahí estamos más o menos orientados. Acá lo que tenemos que volver es recordar un poquito lo que les dije la vez pasada. Es decir, nosotros vamos a producir una unidad más siempre y cuando el ingreso marginal de esa unidad adicional supere a los costos marginales de haber fabricado esa unidad adicional. ¿Se entiende? O sea, yo voy a producir, yo estoy parado en un determinado punto, voy a producir una unidad más siempre y cuando el ingreso marginal, es decir, el ingreso que se genera por la venta de esa unidad adicional, supere a los costos que yo tuve por esa unidad adicional. Y en el corto plazo habíamos hablado que el costo marginal, porque acuérdense que para producir una unidad más, yo lo que analizo es comparar ingreso marginal con costo marginal. El costo marginal no es otra cosa que el costo variable. ¿Por qué? Porque dijimos que en el corto plazo el costo fijo es fijo y es el mismo independientemente de la cantidad que produzcamos, sin importar si producimos una unidad, 2, 20 o 50.000. El costo fijo es costo fijo y el costo variable es el que varía de unidad a unidad. Entonces, lo que yo tengo que ver es si el ingreso marginal es superior al costo marginal. Si el ingreso marginal es superior, entonces yo tomo la decisión de fabricarlo. Si el costo marginal es superior al ingreso marginal, inclusive me tengo que replantear si no me conviene seguir reduciendo la producción, porque tal vez estoy parado en un punto en el que estoy perdiendo plata y tengo que bajar un poco la cantidad de producción que estoy haciendo. ¿Se entiende? Tal vez estoy haciendo 20.000 unidades y lo óptimo sea hacer 19.000 o 18.000. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que averiguar a través del uso de este análisis de marginalidad que hemos estado viendo la clase pasada es esta fase 1, ¿sí? Y entonces, fíjense el segundo párrafo. Dice, la empresa comienza averiguando si puede aumentar los beneficios produciendo algo más o menos de lo que produce actualmente. ¿Por qué o menos? Porque si yo me pasé de mi punto óptimo y estoy produciendo más, aunque lo pueda vender, como dijo la compañera de ustedes recién, el problema no está en si lo puedo vender o no. Es que tal vez estoy produciendo algo que me cuesta más producirlo que venderlo. Es decir, tengo más costo que venta. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún sentido vender 20.000 unidades. Tal vez me tengo que recortar a 19.000 o buscar el punto de equilibrio en el cual una unidad adicional de fabricación no me genere más costo que ingresos, ¿se entiende? Entonces, por eso es que esto dice produciendo más o tal vez menos. Entonces dice, cuando la empresa observe que no puede obtener más beneficios variando la producción es porque ha hallado el nivel de producción óptima. Entonces, la fase 1 consiste en esto, en hallar el nivel de producción óptima. Entonces, bueno, ahí está un poquito la explicación de lo que acabo de darles recién, que es, dado que los beneficios son la diferencia entre el ingreso y el costo, el aumento de una unidad más de producción solo elevará los beneficios si el ingreso adicional generado por la venta de una unidad, que es el ingreso marginal, es superior al costo de producir esa unidad, que es el costo marginal. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cómo calculan ustedes el ingreso marginal normalmente? Y el precio por la cantidad demandada. Perfecto, precio por la cantidad. Y si estamos dentro de una industria competitiva, ¿cuál es el precio? El precio lo conocemos, ¿no es cierto? Sí. Es fijo. Sí. Entonces, precio por cantidad, en verdad, si yo estoy hablando de ingreso marginal, puedo decir que mi ingreso marginal es igual a ¿qué? Es cero. ¿A cómo? La cantidad demandada. No, a uno por el precio. Al precio. Al precio. ¿Se entiende? Porque una unidad más que yo venda, siempre la vendo al mismo precio. Entonces, si yo produzco una unidad más, ¿cuál es mi ingreso marginal? Y 1 por el precio. O sea, el precio. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Sí. Claro. Como ingreso marginal. Sí. Ahora el costo marginal es distinto. Es lo que ya vimos la clase pasada de cómo se determina.
Hay que ver cuánto me sale y ahí obviamente comparar. Bueno, fíjense el párrafo que sigue. Dado que una empresa perfectamente competitiva tiene una curva de demanda plana, horizontal, el precio que percibe por su producción no depende de la cantidad que produzca. Es P0. Luego el ingreso marginal será igual a P0. Y eso es lo que debe compararse con el costo marginal. Y básicamente lo que dice en estos 3 parrafitos es que si el precio supera al costo marginal, la decisión es si sigo produciendo más. Si el precio es menor al costo marginal, la decisión es tengo que reducir la producción. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo llegue o hasta donde esto converja en que el precio es igual al costo marginal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el punto óptimo de producción se va a dar solamente cuando el precio sea igual al costo marginal, que no es otra cosa que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Queda claro? Sí. Bien, ahora, si el mercado no fuera perfectamente competitivo y fuera imperfectamente competitivo, ya sabemos que la curva de demanda tendría una pendiente negativa. ¿Ustedes creen que podrían hablar de precio y costo marginal? No. No, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora el ingreso marginal es precio por cantidad. Y no es lo mismo el precio para una cantidad que para otra cantidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lógicamente no es plana la curva de demanda, sino que tiene pendiente negativa. Entonces, pero a ver, la fase 1 se determina, la producción óptima se determina cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal. Lo que pasa es que para competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. Cuando vean competencia imperfecta, que es lo que van a ver con Enrique, van a tener que trabajar con ingreso marginal igual a costo marginal, pero en ese caso el ingreso marginal no es el precio, sino que es el producto del precio por la cantidad. ¿Sí? Bien, ahora fíjense esto. ¿Cómo obtengo esa cantidad de producción que está acá en este eje de las X? Acá. Fíjense, trazo el precio, y esto está dado por el mercado, y trazo la curva de costo marginal. El punto en donde se cortan es donde yo obtengo que el costo marginal es igual al ingreso marginal, y entonces voy a ver esta Q con asterisco, y esa es mi producción, perdón, esa es mi producción óptima. Entonces, esa es la cantidad óptima en la que yo voy a maximizar mis beneficios. No quiere decir que gane plata. Voy a maximizar mis beneficios. O voy a ganar lo más que puedo o perder lo menos que puedo. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión de la fase 1. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver cómo seguimos con la fase 2, que es decidir si esa cantidad óptima que calculamos en la fase 1 me permite seguir adelante con el negocio o retirarme. ¿Sí? Y entonces, acá básicamente lo que dice es que una vez utilizada la condición marginal, es decir, la de la fase 1 para determinar cuál es la cantidad óptima a producir, luego debe decidirse si se debe producir dicha cantidad o si no produzco nada. Entonces, si una empresa cierra temporalmente, esto lo vimos la clase pasada, y no produce nada a corto plazo, sus ingresos y sus costos variables serán 0, pero solo va a poder evitar los costos fijos cerrando definitivamente, ¿sí? Pero si cierra temporalmente y no produce nada, no tiene ni ingresos ni costos variables, pero sigue teniendo los costos fijos, que solo los va a poder evitar cerrando, ¿sí? Bueno, en general, si el ingreso es superior al costo variable, fíjense lo que hablamos la clase pasada de costo variable, costo total. Si el ingreso es superior al costo variable en el nivel de producción óptimo, es decir, en este Q con asterisco, la empresa debe producir la cantidad positiva óptima a corto plazo. De esa manera cubre, al menos en parte, sus costos fijos o sufre menos pérdida si se deja de producir. No es otra cosa que lo que nos adelantamos un poquito en la clase pasada. Fíjense esto, la empresa debe comparar el precio, en este caso el precio es el ingreso marginal, este P sub 0 y el costo variable medio, correspondiente a cada nivel de producción positivo óptimo, es decir, a este Q con asterisco que calculamos en la fase 1. ¿Sí? Entonces, si el precio supera o iguala al costo variable medio, la empresa debe producir. ¿Sí? Si el precio es menor a este costo variable medio, debe cerrar. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Y si el precio supera al costo variable medio,
la empresa debe producir, pero eso no quiere decir que va a ganar plata. ¿Se entiende? Pero ahí está una de las preguntas que me hizo uno de los compañeros de ustedes antes de ayer, que me decía, bueno, profe, pero entonces si estamos justo en el límite, ahí tienen el mayor o igual. ¿Por qué? Porque si estamos en el límite, lo que yo les comenté, que como la economía es una ciencia social, esto implica que hay gente trabajando y bueno, la economía establece que aunque estés en el costo variable medio, vos deberías seguir trabajando, ¿no? Si ustedes me preguntan si yo lo haría a nivel personal, no, no lo haría, ¿sí? Entonces, para que esto les quede un poquito más claro, caemos a las curvitas que vimos en la clase pasada y fíjense, la primera, la de la izquierda, fíjense algo, el precio, que es el P0, está bastante alto. Y fíjense que el Q con asterisco, es decir, esta cantidad óptima, que es el punto en donde el costo marginal cruza al ingreso marginal, que en este caso es el precio, que es el que determina esta cantidad óptima, fíjense que como en ese punto, para esa cantidad Q asterisco, el precio supera tanto al costo total medio como al costo variable medio, obviamente lo que obtengo es un beneficio. En este caso, ese beneficio es positivo, ¿sí? Y es ganancia. Fíjense qué ocurre en el caso 2, que esto es lo que conversamos en la clase anterior. En este caso, cuando determinamos que el precio se encuentra entre el costo total medio y el costo variable medio, existen pérdidas, ¿sí? Pero fíjense que esas pérdidas son menores a si yo dejo de producir. Porque si yo dejo de producir, la pérdida que tendría abarcaría no sé si ven el cursor, pero abarcaría todo el rectángulo hasta acá abajo, ¿sí? Es decir, abarcaría, ¿por qué? Porque la diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio es el costo fijo medio. Y yo tendría como pérdida todo ese costo fijo que estaría acá. ¿Se entiende? Entonces, sigo produciendo, ¿sí? Aunque pierdo dinero, pierdo menos que si cierro temporalmente. Y el último caso es cuando uno cierra temporalmente. Fíjense que en este caso, al cerrar temporalmente, la pérdida es completa de estos costos fijos, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿no? Acá en este caso, el precio está por debajo, entonces la decisión que se toma directamente, como está por debajo el costo variable medio, es de cerrar. Y cuando yo cierro temporalmente, lo que tengo como pérdida no es otra cosa que el costo fijo. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Digamos que el precio supera al costo total medio y variable medio, que el precio está justo en el medio entre los dos, o en el medio o en algún sector del medio, y que el precio está por debajo del costo variable medio. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Entonces, el tercer gráfico, el de más a la derecha, es donde nosotros nos retiramos, ¿sí? Nos retiramos. Obviamente, en un corto plazo, si cerramos temporalmente, vamos a tener la pérdida que muestra el diagrama, pero si el precio no sube, y eso es lo que yo les decía, que a veces las empresas cierran temporalmente esperando que el precio suba, porque tal vez el producto que se esté vendiendo, lo que sea, no sé, tenga una componente del dólar y de repente el dólar suba o salte o qué sé yo, la Argentina devalúe o pase lo que pase y entonces este P sub 0 de repente sube, ¿se entiende? Y si este P sub 0 sube y pasa por arriba del costo variable medio o inclusive por arriba del costo total medio, entonces ya cambio y dejo de cerrar temporalmente y paso a producir. O con beneficios positivos o con pérdidas, pero menores a las que si yo me mantengo cerrado temporalmente. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. En el primer gráfico, que coincida el P0 con el Q asterisco justo en el costo marginal es coincidencia, ¿no? No, esa es la fase 1. La fase 1 dice que vos para determinar el Q con asterisco, tiene que ser, mira, a ver, vamos para atrás. Ahí. Esa es la fase 1. Vos necesitas determinar el Q con asterisco, la cantidad óptima de producción, en el lugar en donde el costo marginal corta al precio o al ingreso marginal. Y una vez que determinás este Q con asterisco, graficás el costo variable medio y el costo total medio, que sería la fase 2, para ver por dónde pasa el precio. Si el precio pasa por arriba de los mismos, entre medio de los mismos o por debajo de los mismos. Y eso es lo que te permite en esta fase 2 tomar la decisión. Si cierro temporalmente o si sigo produciendo, aunque produzca con beneficios positivos o con pérdidas o con beneficios negativos, que serían las pérdidas. ¿Te quedó claro ahí? Sí.
Profe. Bueno, una sola cosa, chicos. Esa pregunta que me acaba de hacer su compañero son las preguntas que yo necesito que ustedes hagan, ¿sí? Yo necesito que ustedes hagan eso, ¿sí? No se queden callados. Acá se aceptan bolazos. Si tienen dudas, este es el momento en donde ustedes tienen la oportunidad de sacarse este tipo de dudas. Así que pregunten. Sí, decime. Si la competencia fuera imperfecta, tendríamos una recta, ¿no? Va descendiendo. Y Sí. tendríamos que comparar con el Igual. puntito de intersección, igual. Sí, pero nada más que tendrías la demanda con pendiente negativa, tendrías que buscar el punto en donde el ingreso marginal, porque vos la curva que vas a buscar es la de ingreso marginal, ¿sí? Entonces vas a buscar el ingreso marginal con el costo marginal, ahí te va a dar este Q con asterisco y haces exactamente el mismo análisis. Lo que pasa es que, bueno, eso no me quiero adelantar porque es un tema que va a dar Enrique la clase que viene y aparte nosotros vamos a estar con el tiempo muy justos para lograr para terminar este tema hasta las 8, digamos, ¿sí? Pero lo vas a ver con Enrique la clase que viene. Aprovechen a Enrique, aprovechenlo, duda que tengan, pregúntenle, tienen muchos años en esto, ¿sí? Aprovechenlo a Enrique también. Bueno, fíjense una cosa, ahora voy a entrar un poquito a hablar de la curva de oferta de corto plazo, pero en la empresa. Fíjense que le hago negrita y subrayado porque estamos hablando de la empresa y no del mercado, sino estoy hablando puertas adentro de mi empresa, ¿sí? Y fíjense algo que se los voy a leer porque quiero destacar una cosa. Dice, la curva de oferta a corto plazo de una empresa competitiva, volvemos a hablar de que estamos dentro de industria competitiva, empresa competitiva, muestra la cantidad de producción que ofrecerá a cada uno de los precios para maximizar sus beneficios, ¿sí? Coincide con su curva de costos marginal cuando los precios son superiores al nivel mínimo de costo variable medio. Si son inferiores al nivel mínimo de costo variables medio, que se denomina precio de cierre a corto plazo, la empresa debe cerrar y ofrecer una cantidad nula. Fíjense en el gráfico de la derecha que hay dos precios, precio de cierre y precio de nivelación. Si por algún motivo, en este caso, la curva de costos marginal acorta la de ingresos marginal, que sería la demanda o que sería el precio, en un punto que supera al de costo total medio y al de costo variable medio, y por lo tanto hay beneficios positivos. Pero si por algún motivo este Q sub 1, ¿sí?, estuviera más a la izquierda y justo coincidiera con este lugar de acá, con este punto, que es el punto de mínimo, ¿sí?, de tangente cero, es decir, de pendiente cero, de esta curva de costos totales medios, ese punto es donde se denomina precio de nivelación. ¿Qué quiere decir? Que si mi precio, este P sub 1, coincidiera justo con este precio de nivelación, en ese punto nosotros no obtendríamos ni ganancia ni pérdida, tendríamos beneficios nulos. Sin embargo, si este P sub 1 cayera a valores del precio de cierre, es decir, valores en los cuales estamos en el punto de tangente o de pendiente cero del costo variable medio, es decir, en el punto mínimo de esa parábola, llamémosle, si tiene más o menos esa forma, bueno, entonces a partir de ahí para abajo, ese punto se denomina punto de cierre, y si el precio está por debajo de ese punto, obviamente la decisión es cerrar. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo el hecho de mover este precio para arriba y para abajo, pero ustedes no lo pueden mover, esto lo determina el mercado, a veces puede hacer que empresas tengan que abandonar el mercado y a veces empresas se puedan sumar al mercado. ¿Se entiende? Es decir, si el precio está en un determinado lugar, como puede ser ahí en ese P sub 1, tal vez hay empresas que ese precio hace que no puedan sumarse al mercado porque no les da. ¿Se entiende? Es decir, la cantidad que esas empresas pueden vender a ese precio según sus propios costos internos, no les da. Entonces el tipo decide quedarse afuera del mercado, no entra. Pero si de repente el precio sube, entonces empresas que hoy no están dentro del mercado empiezan a aparecer. Y si el precio baja, empresas que están dentro del mercado pueden retirarse. Y el hecho de que estemos dentro de una industria perfectamente competitiva implica que estas empresas que cuando les conviene pueden ingresar y cuando no les conviene se pueden ir del mercado libremente. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro esto? Pero fíjense cómo ahora empiezan un poco a entender eso que yo les trataba de hacer entender la clase pasada sin llegar a estos gráficos que estamos viendo ahora. Profe, le hago una consulta. ¿Sí?
Que se pueda ir una empresa del mercado libremente también quiere decir que no va a cerrar por tener pérdidas, sino porque, no sé, quiere dedicarse a otro rubro o lo que sea. No, sí, está bien. Sí, pero lo que pasa es que cualquier empresa que esté dando beneficios normalmente no tiende a cerrar, beneficios positivos hablo, ¿no? Pero acá lo que pasa es que el punto de cierre te está marcando que si tu precio está por debajo de tu costo variable, obviamente te tenés que ir, tenés que cerrar las puertas. Bien, Lo podés hacer temporalmente y solo tener como costo el costo fijo que vas a tener que soportar todos los meses. O lo podés hacer de manera definitiva si vos crees que esto va a durar mucho tiempo y vos no tenés espaldas financieras suficientes como para soportar el costo fijo durante una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Bien, sí. Esto es lo que yo les explicaba ayer cuando les hablaba del dumping. Si las empresas venden por debajo de este precio P1, ¿sí? Y digamos, estoy hablando de un precio, a ver, esto es precio, pero estoy hablando de un precio en donde inclusive no sos capaz de cubrir ni los costos, pero vos tenés una espalda muy grande, al tirar este precio muy por debajo, matás a todas las empresas, porque las empresas se empiezan a ir. ¿Por qué? Porque no tienen espalda suficiente para bancarlo. Entonces, una empresa muy grande que tenga ese poder tiene la posibilidad de hacerlo y después terminar comprando a las empresas de la competencia o esperando a que las mismas quiebren. Por eso es que un mercado es perfectamente competitivo cuando todos los vendedores y todos los compradores son muy chiquititos, no pueden influenciar de manera fuerte en el mercado y al mismo tiempo trabajan de manera individual. ¿Se entiende? Empiezan a entender por qué los 5 pasos que les expliqué más temprano tienen sentido para una empresa y una industria completamente competitiva o perfectamente competitiva. Sí, profe, sí. Claro. Eso Profe, se llama esto que está explicando ahora se puede ver en la industria del celular. A ver, contame. Y porque leí las noticias de que Samsung va a dejar de producir celulares porque no le es rentable. O el margen de ganancia es muy mínimo y también otras empresas coreanas van a dejar de producir. Bueno, está bien, pero eso no implica que haya dumping. O sea, lo que puede estar pasando es eso, que Samsung, como tiene una cartera de negocios, no se dedica solo a los celulares, sino también a los electrodomésticos y un montón de otras cosas, esté viendo tal vez que el tema celulares, está viendo que la participación de mercado se la está llevando normalmente las chinas, Huawei y creo que Xiaomi, y también, bueno, en Estados Unidos lo que queda de Apple. Y bueno, tal vez los tipos ven que están perdiendo participación de mercado con el celular y tal vez apuntan los cañones hacia otro lado, a darle más importancia, no sé, a las notebooks o a otro rubro o otro segmento, ¿sí? Pero, bueno, esas son decisiones corporativas, vos podés cerrar o no, pero acá estamos hablando de casos muy puntuales en donde vos no te están dando los números, es decir, donde lo que vos producís, ¿sí? A precio que se está comercializando en el mercado, a vos te deja fuera, ¿sí? Recordemos que lo que estamos viendo acá, vuelvo a repetir, son productos homogéneos. En el caso del celular no es para nada un producto homogéneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés pagar más por un Apple o por un, no sé, o sea, o por un iPhone que por un teléfono XX. En cambio, lo que estamos diciendo es que una de las características de esta industria es que el producto es homogéneo, es que vos te podés diferenciar prácticamente poco y nada de tu competencia, ¿se entiende? Por eso volvimos al ejemplo de la sal, del oro, del petróleo, etc. ¿Sí? Entonces, no pierdan... Sí. No, perdón, sí. Digo, no pierdan de vista estas cuestiones porque cada uno de ustedes tiene un tema que ha elegido en su grupo. Cuando ustedes tengan que desarrollar las curvas de oferta y de demanda de su negocio, tienen que tener esto en mente. Si alguien de ustedes tiene celulares y me dibuja una curva de demanda plana como la que está acá, lo mato, ¿se entiende? Es decir, porque está totalmente errado, ¿sí? Ahora, si ustedes se dedican a vender, no sé, trigo o petróleo, entonces muy probablemente sí tengas este tipo de curva, ¿sí? Profe, perdón, una pregunta. Entonces, ¿puedo decir que en un mercado perfectamente competitivo el dumping no existe? O sea, si me lo preguntan, por ejemplo. Sí, no va a ser. Igual no creo que sea una pregunta esa, pero sí, lo podés decir porque cumple con todo esto. Claro, sí.
Entonces, digamos, nada, no hay alguien que pueda, a ver, no hay nadie con suficiente espalda como para tirar el precio tan abajo que haga quebrar a todo el mundo y él no quiebre, ¿se entiende? Por las características de definición que hemos dicho. Está muy buena la pregunta. Bueno, y ahí al final lo que recuadro es esto mismo, que la curva de oferta a corto plazo es el segmento de trazo grueso con su curva de costo marginal que se encuentra por encima de su precio de cierre. Fíjense algo. ¿Cuál es mi oferta? La curva de costos marginales. ¿Y desde qué punto? Desde el punto de cierre para arriba. ¿Por qué? Porque del punto de cierre para abajo yo me fui del mercado. ¿Se entiende? Estamos hablando de la empresa, no del mercado. ¿Se entiende? Estamos hablando puertas adentro. Mi curva de oferta, ¿sí?, la determino a través del uso del costo marginal. ¿Queda claro? Profe, una cosa, ¿podría repetirme lo de la fase 1 que todavía no me quedó claro, que se tiene que igualar el precio al costo marginal? Claro, porque el precio, cuando vos tenés un precio que es constante, ¿sí?, o sea, tu curva de demanda es plana, tu ingreso marginal no es otra cosa que precio por cantidad, ¿sí? Sí. Entonces, como el ingreso marginal se mide como el ingreso por la venta de una unidad adicional, entonces vos haces 1, que es la cantidad, multiplicado por el precio, que es en este gráfico sería P sub 1, y entonces tu ingreso marginal no es otra cosa que P sub 1. Y por eso, el punto en donde se corta el ingreso marginal, que en este caso es P sub 1, con el costo marginal, que está dado por la curva esa negrita que se ve ahí, el punto en donde se cortan es el punto que termina la cantidad óptima a producir, que en este caso sería Q1 en el gráfico. Y después, una vez que tenés determinada esa cantidad Q1, tenés que ver por dónde pasa el precio con respecto a las curvas de costo total medio y de costo variable medio. Y ahí, si pasa por arriba, si pasa por entre medio de las dos o si pasa por debajo, son las decisiones que tenés que tomar, o si tenés ingresos o beneficios positivos o beneficios negativos. ¿Se entiende? O la decisión de cierre, o podés cerrar temporalmente, y si esto no mejora, cerrar definitivamente. ¿Sí? Bien, pero lo que interpretaba yo es que por qué los beneficios no se maximizarían donde estaría el mínimo del costo variable medio. ¿No sería esa la cantidad óptima? Porque si tengo ese precio... No. A ver, vos tenés, el costo es costo, ¿sí? Tu costo está dado por tu curva de costos marginal, ¿sí? Vos, dependiendo la cantidad que produzcas, es el costo marginal que vas a tener. ¿Se entiende? Claro. Sí. Ahora, vos imaginate que por algún motivo yo, en vez de vender Q1, vendo produzco una cantidad que está a la izquierda de Q1. ¿Se entiende? A la izquierda. A ver, yo voy a tener como ingreso marginal P1 y voy a tener como costo marginal un costo que está por debajo de P1, porque estoy viendo hacia la izquierda. Entonces, lo que me está diciendo esto es que no estoy maximizando los beneficios. ¿Por qué? Porque yo tengo más ingreso marginal que costo marginal. Entonces, lo que me dice la teoría es: dale y produce una unidad más, porque te va a dejar más ingreso marginal que costo marginal. Y como cualquier empresario busca maximizar sus beneficios, entonces la idea es que si vos te encontrás de Q1 hacia la izquierda, es que te deberías tender a tu equilibrio hacia Q1. Y si te encontrás de Q1 hacia la derecha, que es el caso de que vos estás vendiendo o produciendo más del punto óptimo, estarías perdiendo dinero porque tu costo marginal supera a tu precio o a tu ingreso marginal. Y entonces deberías ir hacia tu punto de equilibrio, que es Q1. O sea, estés a la izquierda de Q1 o a la derecha de Q1, no estás optimizando tus beneficios. Bien, en un lugar, porque estás perdiendo la posibilidad de tener más ingresos que el costo, y en el otro lugar porque estás teniendo más costo que ingreso. Bien. Entonces sería el ingreso que yo estoy generando ahí, sería como el rectangulito que tengo desde el precio hasta la curva del costo total medio. No, los ingresos, no. Una cosa es el ingreso y otra cosa es el beneficio. El beneficio, sí. El beneficio es el rectángulo que iría desde P1 hasta este punto, ¿sí? Hasta acá. Bien.
hasta acá y hasta acá. Serían la ganancia, digamos. Claro, en este caso es un beneficio positivo. Exactamente. ¿Sí? Que en verdad eso que estás viendo ahí no es otra cosa que esto que viste acá en el primer dibujo. ¿Sí? Ahí tenés los beneficios y están marcados ese triangulito, ese rectangulito. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, entonces, conclusión de esto es que la curva de oferta, fíjense cómo en el corto plazo queda establecida, ¿sí?, por el costo marginal. ¿Sí? De corto plazo, ¿no? Y la tomamos desde el punto de cierre hacia arriba, porque desde el punto de cierre hacia abajo no tiene ningún sentido porque no nos vamos del mercado, ¿se entiende? O cerramos temporalmente. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos lo que sería nuestra curva de oferta para una determinada empresa, ¿sí? Bien, ahora fijémonos una cosa más. Bueno, acá hace un poco nada más hincapié en qué es el precio de nivelación. Eso ya se los expliqué, que es el punto en donde la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas económicas. Sí, decimos. Una pregunta, producir más o menos, ¿no me movería también las curvas de costos total y variable? A ver, estamos hablando de costos totales medios y costos variables medios, ¿sí? Obviamente, sí, vos fíjate que la curva de costos totales medios y variables medios no cortó en Q1, esa curva sigue. Dependiendo de la cantidad que vos produzcas, que puede ser Q1 o puede ser más de Q1 o menos de Q1, va a tener valores diferentes. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que la fase 1 de esto consiste en determinar cuál es la cantidad óptima a producir, sin importar si esa cantidad óptima da beneficios o pérdidas. Si esa es la cantidad óptima, es el mejor punto en el que ustedes están parados. Ahora, después comparan si el precio supera o no los costos variables medios o los costos totales medios para ese Q1. Y ahí es donde determinan si el beneficio es positivo o si el beneficio es negativo. Pero no hay mejor punto que el Q1, ¿se entiende? Sí, se entendió. O sea, primero se hace la fase 1 y después va a la fase 2. O sea, claro, sí. La fase 1 te determina la cantidad óptima y la fase 2 te termina diciendo si vas a tener beneficios positivos o negativos o si te conviene cerrar, o sea, si vas a estar con el precio por arriba de tu precio de nivelación, si vas a estar con tu precio entre el precio de nivelación y el precio de cierre, o si vas a estar por debajo del precio de cierre. Y en función de dónde esté el precio, con respecto a tus costos variables medios y totales medios, es la decisión que vas a tomar. Por eso, esto consiste en un primer paso, que es buscar la cantidad de producción óptima, y el segundo paso es decidir si me quedo o me voy. Y si me quedo ganando plata o tal vez perdiendo menos de que si cierro temporalmente. ¿Queda claro? Bien, gracias. Bueno, ahora veamos algo. La misma curva de oferta, pero ahora hablándola para el mercado, no para una empresa en particular. ¿Cómo se calcula la curva de oferta de corto plazo del mercado? Como la sumatoria de las curvas de oferta de todas las empresas en el corto plazo. Y esa suma se tiene que hacer de manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, básicamente. Tenemos una empresa A, una empresa B. ¿Sí? La empresa A tiene una oferta, una curva de oferta, que no es otra cosa que su curva de costos marginales. Y fíjense que empieza en P1, porque para esa empresa su punto, digamos, su punto de cierre vendría a ser P1, ¿se entiende? Si el precio estuviera por debajo de P1, esa empresa desaparecería. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque la curva de oferta empieza desde el punto de cierre hacia arriba. ¿Sí? Bien. Fíjense qué ocurre con la empresa B. La empresa B es exactamente lo mismo. Tiene una curva de oferta dada por sus costos marginales, pero empieza de P2 para arriba. ¿Cuál de las dos empresas, A o B, les parece a ustedes, en función de ver nada más las curvas, ¿sí?, que es más eficiente, por decirlo de una manera? La A. La A. Menos costos marginales. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa empresa, la A, mientras el precio del bien que se produce y que se comercializa está entre P1 y P2,
la empresa A está dentro del mercado vendiendo. La empresa B, mientras el precio está entre P1 y P2, no aparece en el mercado. ¿Por qué? Porque no ingresa al mercado porque no le conviene, porque va a ingresar y sin que el precio haya llegado al punto de quiebre, al punto de cierre. ¿Se entiende? De sus costos variables medios. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Podría volver a explicar, profe? No entendí bien. Si puede ser. Sí. Cada uno de estos puntos, este que está acá para la empresa A, que es P1, como para la empresa B, que es P2, ese punto mínimo en donde arranca la curva de oferta, arranca acá. Como les dije acá, perdón, vamos a dónde está acá. Arrancan en este valor, en este precio de cierre. De ahí hacia arriba es la curva de oferta de cada empresa, ¿sí? Pero de ahí para abajo se elimina todo esto porque ninguna empresa se va a quedar en el mercado a un precio que esté por debajo de su precio de cierre. ¿Queda claro? Entonces lo que ocurre acá es que yo les muestro dos empresas que tienen estructuras de costos distintas. Una puede ser mucho más grande, otra puede ser mucho más chica, no importa, pero hace que en su estructura de costo una pueda entrar al mercado a ofrecer y a vender su producto. Supongamos que esto sea, no sé, cemento, que es bastante homogéneo, un producto homogéneo, va a vender cemento y a partir de que el cemento vale P sub 1, la empresa A empieza a comercializar, empieza a vender. Pero sin embargo, fíjense que la empresa B recién empieza a comercializar cuando el precio llega a P sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio no llega a P sub 2, la empresa B tiene un precio que está por debajo de su costo variable medio y por lo tanto por debajo de su punto de cierre. Y si está por debajo de su punto de cierre, no le conviene entrar, porque si entra va a perder más plata que si queda cerrada temporalmente pagando los costos fijos. Sin embargo, fíjense que la empresa A, entre P1 y P2, ya entró al mercado. Entonces, ¿por qué? Pues tiene otra estructura de costo, tal vez la empresa es mucho más grande, tal vez produce una cantidad más grande. Porque tiene más fondos, profe, por ejemplo. ¿Cómo? Porque tiene más fondos, digamos, porque tiene más sustento. No es una cuestión de fondo, es una cuestión de costos. ¿Se entiende? O sea, entiendan una cosa, cada empresa tiene una curva de costos variables medios y de costos totales medios que es única. ¿Se entiende? Ahora, una empresa puede tenerla muy arriba y otra muy abajo, dependiendo de cuánto cuiden los costos. A ver, si tu empresa paga sueldos muy altos y la otra empresa paga sueldos bajos, es muy probable que la otra empresa tenga la curva de costos más abajo que la tuya. ¿Se entiende? Recuerden lo que hablamos ayer, que la curva de oferta está impactada por el valor de las materias primas, de los costos, de los bienes de capital, bla, bla, bla. Entonces, si una empresa paga sueldos más altos, la curva de oferta tiende a trasladarse hacia la izquierda. Si una empresa paga sueldos más bajos, o sea, tiene sueldos más bajos, normalmente va a tener la curva de oferta más hacia la derecha. Entonces, cada empresa es única y tiene un costeo. Voy a prender la luz, esperen un segundo. Digamos, cada empresa tiene, en definitiva, una estructura de costo que es única y cada empresa va a tener un punto de cierre y un punto de nivelación único. Entonces, habrán empresas que van a arrancar antes y empresas que van a arrancar después. ¿Por qué? Porque así lo determinan sus costos. Entonces, por eso yo les digo que cuando el precio sube o el precio baja, cuando el precio sube normalmente permite que empresas que estaban fuera entren. Y cuando el precio baja, hace que empresas que están dentro salgan. ¿Por qué? Porque ese precio, al bajar por debajo de su punto de cierre, hacen que la empresa cierre temporalmente. ¿Queda claro? Sí, profe, y además la empresa A tiene más margen para no salir del mercado, ¿o no? Claro, a ver, más margen. Lo que pasa es que entiendo lo que decís, tiene un gap, un delta de precios más elevado que la empresa B. Es decir, si el precio al que se está vendiendo, supongan que sé que el precio es P3, bien, entonces están las dos empresas en P3, porque las dos empresas una produce Q asterisco A y la otra Q asterisco B, ¿se entiende? O sea, ese es el punto en donde el precio corta a su curva de costos marginales y determina su producción óptima. ¿Queda claro? Sí. Bien, ahora cada una de sus empresas tendrá que dibujar su curva de costos variables medios y su curva de costos totales medios para ver por dónde están. Pero lo podemos ver
fácilmente porque la curva de costos marginales que está dibujada acá arranca desde un precio o desde un valor que significa mi precio de cierre. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, Sí, profe. entonces, si el precio hoy del mercado es P3 y por algún motivo el precio empieza a caer, cuando cae por debajo de P2, la empresa B se despide del mercado y cierra temporalmente. Pero la empresa A sigue en el mercado. Ahora, cuando el precio caiga por debajo de P1, tanto la empresa A como la empresa B van a salir del mercado y quedarán aquellas empresas que tengan una curva de oferta o de costos marginales cuyo punto de cierre siga estando por debajo de P1. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, Bien. Y lo que vemos en el tercer gráfico no es otra cosa que lo siguiente. Si ustedes hacen una suma horizontal, pueden ver que desde el precio P1 hasta el precio P2, la única que suma es la empresa A. Y es lo que tenemos dibujado en esta curva de acá, en la tercera. A partir de P2 para arriba se suma el impacto también de producción de la empresa B. Es decir, hasta acá, hasta el precio 2, solo la cantidad producida en el mercado, porque esta última curva habla del mercado, no de las empresas, habla de la industria en general. Fíjense que solo hasta acá aportaba la empresa A, pero acá en esta producción, pero a partir de que el precio aumenta y sigue subiendo, ahora empieza a aportar la empresa B. Y entonces ahora hay este desfasaje así y se sigue produciendo. Fíjense que esto acá a ustedes les puede hacer ruido esta curva de oferta porque ven estos puntitos acá, pero fíjense en verdad que estos puntitos no dicen nada, porque en verdad lo que está diciendo es que hay les está mostrando que hay un salto de producción desde este punto hasta este punto que está dado por esta producción que está acá, este gap que se ve acá, ¿sí? Este que está acá desde 0 hasta este puntito que está acá, que es esto que, pero el precio es exactamente el mismo. ¿Se entiende? Es decir, si ustedes ven esta curva desde el eje de las Y, van a ver una curva continua. Y si ustedes ven esta curva desde el eje de las X hacia arriba, la van a ver discontinuada, pero en verdad no es que la ven discontinuada, sino que hay un salto de producción porque cuando entró la segunda empresa, entró no con una cantidad 0, sino que ya entró con una determinada cantidad. Y entonces eso es lo que hace que de repente haya un aumento de la cantidad ofertada, pero sin embargo el precio no cambió. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, entonces en definitiva, si seguimos sumando a otra empresa B, C, D, E, F, vamos a tener que la sumatoria, siempre desde el punto de vista horizontal, nos va a mostrar cuál sería la curva de oferta de la industria, ¿sí? O sea que la curva de oferta de la industria no es otra cosa que la sumatoria horizontal de las curvas de oferta de todas las empresas, ¿sí? Y fíjense que es lógico porque muestra que en el eje de las X tenemos la sumatoria de todas las producciones y en el eje de las Y tenemos el precio. Y en la medida que el precio varía, ya sea que suba o que baje, la industria tiene más oferta o menos oferta porque van a haber más empresas o menos empresas. Y al mismo tiempo, aunque tal vez no cambie la cantidad de empresas, las empresas ofrecen más o menos dependiendo del precio. ¿Por qué? Porque ofrecen la cantidad en la cual el precio corta a su curva de costos variables. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, Profe, la gráfica de la curva total está Sí. en una diapositiva distinta porque acá está mostrando las tres gráficas de las industrias, de las empresas por separado y juntas. Claro, está bien. Y bueno, la última, la que es junta, es la de la industria, la del mercado. Lo que pasa es que acá está sumando dos empresas nada más, pero vos la realidad es que un mercado puede tener 10, 100, 50 empresas o 10.000 ¿Esa empresas. curva no la tiene en otra diapositiva? No, es la última, la que estás viendo a la derecha. No, pasa que ahí está suponiendo que hay solo dos empresas en el Claro, mercado. estoy haciendo un mercado que solo hay empresa A y empresa B, pero si hubiera C, D, E, F, que yo, tenés que hacer la suma horizontal de las cantidades. ¿Profe? Sí. Una pregunta.
En el caso que usted suponía, por ejemplo, de que bajara el precio desde P3, fuese bajando, pasara o sea, disminuyese por debajo de P2 y cierra temporalmente B, y luego disminuye por debajo de P1, cierra temporalmente A, ya en ese caso yo podría suponer que la empresa B, cuando el precio disminuye por debajo de P1, es muy probable que cierre y no vuelva a abrir. Sí, pero puede ser que lo haga antes de llegar a P1. A ver, esto te basás en ¿qué? En la tendencia. Si vos crees que la tendencia de un determinado mercado es a que el precio va a seguir bajando y vos ya estás en un punto en donde estás con cierre temporal y vos crees que esto no va a mejorar, y obviamente no te demorás mucho en tomar la decisión. Haces el cierre definitivo, entregás la llave del alquiler o del local o de lo que sea, cortás con tus costos fijos y salís. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, eso es un análisis de cada una de las empresas. Algunas tienen más espalda o menos espalda para esperar y decir, bueno, me quedo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Algunas hacen pronósticos de venta de que el precio va a subir y entonces se quedan esperando, y otras dicen, no, esto no va a subir. Bueno, eso depende del análisis de mercado que cada empresa haga y las conclusiones que tome para ver si espera o no espera. Bien, perfecto. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, ahí obviamente estos son los puntos de cierre de cada una de las empresas, ¿sí? Y de ahí es que surge, como les digo, la curva de oferta o de costos marginales, tanto para A, para B, y bueno, y ahí sumamos horizontalmente hasta obtener la de la industria. Profe, una consulta, perdón. Sí. Esto que estamos viendo fundamenta el hecho de que es más atractivo producir algo, un producto con un precio alto, o no tiene nada que ver. O sea, sí, no sé si se entiende. No, porque vos no pones el precio lo da el mercado. Acordate, estás en un mercado competitivo y vos sos precio aceptante. Vos aceptás el precio. O sea, acordate, claro, vos querés No, va a depender de vuelta porque vos podés tener precios muy altos, pero hay que ver cómo son tus costos. Si tu costo es muy alto y te vas a quedar afuera. No sé si me entendés, acá hay una relación ingreso marginal, costo marginal, te determinás la cantidad a producir y después revisás con los costos variables y totales medios. Y ahí es donde vos tomás la decisión si te quedás o no. Pero obviamente que si a vos te ocurre que estás dentro de un mercado que tiene precios muy altos y vos tenés costos muy bajos, y sí, te vas a quedar a vivir ahí porque vas a hacer tonelada de guita. Pero si te ocurre que vos estás en un mercado que tiene precios muy altos, pero tus costos son muy altos, y bueno, ahí tenés que ver qué tan sensible es tu empresa a la variación de precios. ¿Se entiende? Porque una variación, tal vez el precio es muy alto, pero si tenés una variación de precio chiquita, es decir, los precios se caen un 5%, un 10%, tal vez te hace un daño impresionante en la empresa. ¿Por qué? Porque así como tenés precios altos, tenés costos altos. Claro, entiendo. Gracias. De nada. Bueno, lo que está en negrita es lo que ya les dije, que es la suma horizontal que hay que hacer para obtener la curva de oferta de mercado. Y lo que estamos viendo acá es, también ya lo comenté, pero dice la cantidad ofrecida a corto plazo en un mercado perfectamente competitivo aumenta cuando sube el precio del mercado por 2 razones, ¿sí? Fíjense que la cantidad ofrecida, es decir, este Q que estamos viendo acá en la industria, aumenta, es decir, lo que se produce aumenta en la medida que aumenta el precio por 2 motivos. Primero, porque en la medida que el precio aumenta, cada una de estas empresas, tanto A como B, ofrece más producción. O sea, si el precio pasa de P3 a un P4 por acá arriba, esta va a ofrecer un poco más y esta va a ofrecer un poco más. Pero al mismo tiempo, en la medida que el precio suba, lo otro que va a ocurrir es que empresas que no estaban entrando al mercado porque tenían un precio de cierre o un punto de cierre mucho más alto, el hecho de que el precio aumente las hace meter al mercado. Y entonces no solo aumenta la cantidad de la industria, porque las empresas que ya están en él venden más o producen más, sino porque aparte se suman nuevas empresas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Ahora, desplazamientos de la curva de oferta a corto plazo. Esto, de alguna manera, ya lo conversamos los otros días. Voy a pasarlo un poquito más rápido, pero fíjense acá, por ejemplo, este gráfico muestra que la curva de oferta, miren, el libro
tiende a colocar la curva de oferta con la letra S y nosotros lo hacemos con la letra O, ¿sí? Así que bueno, es indistinto. Pero fíjense cómo acá la curva de costos marginales de una empresa, digamos, o en este caso se mueve, o de mercado también puede ser, se mueve hacia la izquierda, y normalmente si se mueve hacia la izquierda puede ser por varias cosas. Normalmente puede ser porque aumentamos los sueldos, o porque bajamos la productividad, o porque aumentaron las materias primas, o por alguna cosa parecida que hace que nosotros tengamos que trasladar esta curva hacia la izquierda, ¿no? Fíjense una cosa. Bueno, dice, se trazan dados los precios de los factores variables, como el trabajo, materias primas, y está dado el estado de la tecnología. Solo se desplazan cuando varían estos factores, algo que ya hemos visto. Y fíjense esto muy importante, las variaciones de los precios de los factores fijos no afectan a la oferta en el corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si los costos fijos aumentan, ¿sí? Si los costos fijos aumentan, la curva de costos marginales de ustedes no cambia. Imagínense que todo lo que ustedes tienen en la empresa se mantiene constante. Ustedes pagan los mismos sueldos, el fertilizante les cuesta lo mismo, todo lo mismo, pero les aumenta el costo fijo, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿cuál costo fijo? El alquiler, no sé, valía 10.000, ahora pasó a costar 15.000, ¿sí? La pregunta es, ¿se traslada la curva de oferta hacia la izquierda porque el precio del alquiler me lo aumentaron? No. No. Porque en el corto plazo, y vuelvo a repetir siempre en el corto plazo, la curva de oferta, que ya vimos que es la curva de costos marginales, es igual al costo variable. ¿Se entiende? Es igual al costo variable. No está influenciada por los costos fijos, ¿sí? Y por eso es que la curva no cambia. Fíjense. O sea, ténganlo en cuenta esto porque a veces son preguntas, digamos, que son capciosas o alguna pregunta de examen, digamos, que por ahí pueden llegar a cometer algún error, ¿no? Y después dice, bueno, como hemos visto en varias oportunidades, la subida del precio de un factor variable eleva tanto el costo marginal como el costo variable medio en todos los niveles de producción, ¿sí? Es decir, si sube, por ejemplo, un factor variable como puede ser la mano de obra, va a elevar el costo marginal y el costo variable medio. Entonces va a ocurrir las dos curvas, la de la oferta o la de los costos marginales y también la del costo variable medio. Y por lo tanto también la del costo total medio, obvio, ¿sí? Bien. Profe, una duda. O sea, no afectaría, digamos, a la forma de la curva, pero sería que empiece, digamos, después en el precio, el P2 estaría más arriba, por ejemplo, el de ese gráfico. Si se cambiara el factor fijo, ¿no? No. O sea, el hecho que te cambie a vos el factor fijo no te va a alterar tu curva de costos marginales, ¿sí? Después, ¿dónde van a estar tus curvas de costos variables medios y costos totales medios? Eso es otro tema, ¿se entiende? Ah, ok, sí, Eso sí, pero digamos, como no te cambia la curva de costos marginales, que sería la curva de oferta, vos vas a seguir teniendo tu punto de equilibrio con tu ingreso marginal, es decir, tu punto óptimo de producción no va a cambiar, ¿sí? Lo único que puede pasar es que como te aumentaron tus costos fijos, pases a tener por ahí menos beneficio positivo si es que estabas teniendo beneficio positivo o puedas tener un beneficio negativo un poquito más grande si estabas teniendo pérdidas, ¿sí? Sí. Ok. Bien. Bueno, entonces acá básicamente dice, si aumentan los salarios, la curva de costos marginal ahí sí se desplaza, que es el caso que están viendo ahí en la figura, ¿sí? Entonces, bueno, como el costo variable medio también se desplaza hacia arriba, ahora el precio de cierre sube de P1 a P2, claro. Ahí básicamente lo que muestra esto es que no solo, acá lo que ocurre es que cuando ustedes se trasladan la curva de oferta hacia la izquierda, normalmente el precio de cierre también sube. ¿Por qué? Porque la curva de costos variables también se desplaza hacia arriba. Y ahora, si ustedes la tuvieran dibujada ahí, la curva de costos variables medio, verían que para la primera oferta pasaba por donde está P1 y para la segunda, para el traslado de esta oferta hacia la izquierda, pasaría por P2. ¿Qué quiere decir lo que pasó acá? Quiere decir que al aumentar los salarios, nosotros trasladamos la curva de oferta hacia la izquierda y ahora mi punto de cierre, que antes estaba en P1, que era más bajo, ahora está en P2.
Quiere decir que si yo, mi mercadería, mi producto elaborado, mi producción, cuando la voy a vender, no la puedo vender por arriba de P2, lo más probable es que si la vendo por debajo de P2, tenga que cerrar temporalmente. ¿Se entiende? Y lo que puede ocurrir es que tal vez antes la vendía un poco más arriba de P1 y yo seguía estando en el mercado y como consecuencia de que aumenté los sueldos, ahora mi punto de cierre subió a P2 y yo a P2 no estoy en condiciones de seguir y tengo que cerrar temporalmente. Y ustedes me dirían, y bueno, ¿y por qué va a aumentar los sueldos si eso lo va a obligar a cerrar temporalmente? Bueno, eso es lo que ocurre muchas veces con los sindicatos. Los sindicatos presionan para los aumentos de sueldo y a veces eso es lo que yo les expliqué la clase pasada, que genera más desempleo. Porque el hecho de que los sueldos se tiren para arriba hacen que la curva de oferta se traslade hacia la izquierda y eso conlleva normalmente a menos producción y menos producción conlleva a menos empleo. ¿Queda claro? Profe, Sí. los salarios no son costos fijos, ¿no es cierto? No, variables. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? O sea, los variables no eran los que dependen de la cantidad de producción que tengo. Claro, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de factores variables, o sea, estamos tomando al salario como un factor variable. O sea, estamos hablando de que aumentamos los sueldos de aquellas personas que están abocadas a la operación. ¿Sí? Ah, ok. O sea, si vos le aumentas el sueldo a la secretaria, que la secretaria, depende cómo vos la tengas en tu estado contable, digamos, en tu contabilidad, pero normalmente una secretaria la tenés en la parte de administración y normalmente la parte de administración no impacta los costos operativos, ¿sí? Pero sí los costos administrativos. O sea, a ver, al final de la cuenta vas a ver si dejaste ganancia o no, pero vos acá lo que estás viendo es netamente operación. O sea, vos estás teniendo en cuenta todos aquellos costos que forman parte del producto que vos elaborás. Y en ese caso es toda la parte operativa. Después, esto te puede dar un beneficio positivo y después cuando en la contabilidad le empezás a restar a eso algunos costos digamos, algunos costos que no tienen que ver directamente con o sea, a ver, vamos a ver, cambiémoslo, expliquémoslo de otra forma. Una secretaria te va a entrar dentro de los costos fijos, ¿sí? Entonces, si aumentas el sueldo de una secretaria, normalmente no te va a impactar, o sea, lo que va a ocurrir no te va a impactar en mover la curva de oferta, es decir, en la curva de costos marginal, no la vas a trasladar. Lo que va a ocurrir es lo que me preguntó recién el compañero en la filmina recién, lo que te va a cambiar es tu curva de costos variables medios y de costos totales medios, pero no te va a cambiar la curva de costos marginales o la oferta, digamos, que es la que estamos viendo acá. Solo te va a variar cuando vos toques salarios que sean variables, es decir, que estén ligados a la operación. Eso también lo explicamos un poquito el martes, no sé si te acordás. Sí, ahora eso, pero... Ok. Profe, ¿aumentar los salarios podría ser también contratar gente? ¿O no es necesario? O sea, contratar gente para la producción. No, porque cuando vos contratás gente, obviamente el salario, ¿sí?, aumenta, pero vos vas a contratar gente siempre y cuando el producto marginal, es decir, lo que produce esa persona, ¿sí?, por el precio al que lo podés vender, es decir, ese ingreso marginal, supera el costo marginal de haberla contratado. Si no, no la vas a contratar, ¿me entendés? Sí, Volvemos a lo mismo que con lo que empezamos. Es decir, vos vas a contratar una persona más si lo que va a producir esa persona, es decir, su producción marginal, llevado a ingreso marginal, es decir, multiplicado por el precio, supera al costo de haber contratado a esa persona nueva. Pero nosotros ya estamos parados en un punto de producción óptima. Por lo tanto, no va a hacer falta que vos contrates a nadie, porque ya estás parado en el punto óptimo, ¿se entiende? Porque es la fase 1. O sea, vos cuando cumplís con la fase 1, ya estás en el punto en donde tu ingreso marginal y tu costo marginal es igual. Entonces no vas a tomar a nadie. Claro, pero cuando usted dice de aumentar Aumentar los sueldos quiere decir que los el sueldos es antes... aumentar los costos. Claro. Podría ser aumentando a la gente que ya trabaja o contratando gente, eso es lo que preguntaba.
No, es aumentando los sueldos. Vos no contratás gente porque si contratás gente, te salís del... A ver, cuando vos analizás cuál es tu punto de producción óptima, vos ya tuviste en cuenta todos aquellos factores variables que hacían maximizar tu beneficio. ¿Se entiende? Entonces ya estás vos estás produciendo lo mejor que tenés que producir. Por lo tanto, no necesitas tomar una persona ni echar una persona. Estás en el mejor punto, ¿se entiende? Claro. Entonces no vas a tomar una persona, pero si a vos el sindicato te obliga a aumentar los precios, o sea, a pagar a un aumento de sueldos, entonces eso sí te va a trasladar tu curva de costos marginales o de oferta y vas a pasar a tener un punto de cierre mucho menor. ¿Cuál va a ser? Y vas a pasar de este P1 a este P2 que se ve en la gráfica ahí. ¿Queda claro? Sí, entiendo. Es decir, no confundan aumentos de sueldo, que es que a alguien que le pagabas, no sé, 50.000 pesos, le tengas que pagar 70.000 o 60.000, con que vas a sumar un empleado más, que obviamente va a aumentarte no los sueldos, sino la plata destinada a pagar salarios, que es distinto, pero obviamente, ¿por qué? Porque estás tomando personas adicionales, pero esa persona adicional va a producir algo, ¿sí? Y esa producción lo único que va a hacer es que pierdas más plata porque vos ya estabas en tu producción óptima. O sea, si vos contratás una persona más, vas a producir más y lo que vas a lograr es no tener el óptimo de beneficio. Y la decisión que vas a tener que tomar poco tiempo después, cuando te des cuenta de esto, es echar a esa persona que habías contratado porque te das cuenta que no tenía sentido. ¿Sí? Claro, sí, ahora me queda claro, gracias, profe. Ok. Bueno, obviamente, si adoptáramos nuevas tecnologías y aumentáramos nuestra eficiencia o nuestra productividad, lo más probable es que el traslado de la curva sea para el otro lado. ¿Se entiende? Es decir, pasaríamos o trasladaríamos la curva de costos marginales hacia la derecha, ¿no es cierto? Y eso obviamente buscaría producir mayor cantidad a un costo menor, ¿sí? Bien. Bueno, ahora entramos en el largo plazo y vamos a ver exactamente lo mismo, pero para el largo plazo. Y acá también ocurre lo mismo. En el largo plazo también tenemos que hacer un procedimiento que sigue dos fases, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la primera fase, lo que vamos a seleccionar, o sea, la primera fase sirve para exactamente lo mismo, para determinar cuál es nuestro punto de producción óptimo. Sin embargo, acá la diferencia es que el costo marginal es el costo marginal de largo plazo. Y lo que va a interceptar ese costo marginal, que sería el precio, y ese punto es el punto de equilibrio que nos va a determinar cuál es la cantidad que yo tengo que producir, ¿sí? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo que vimos en el corto plazo, nada más que en vez de estar tomando en cuenta el costo marginal de corto plazo, estoy tomando el de largo plazo. ¿Y qué quiere decir? Que ahora sí están todos los costos adentro de ese costo marginal. ¿Por qué? Porque ahora los costos fijos, ¿sí?, se variabilizaron. ¿Se entiende? Igual el costo marginal, volvemos a lo mismo, es el costo de producir una unidad más, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que ahora todos los costos son variables. Entonces, el costo marginal sigue siendo igual al costo variable. Lo que pasa es que ya en el largo plazo no tenemos costos fijos. Y el costo total no es otra cosa que costo variable. ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro? Es decir, en el largo plazo, todos los costos son variables. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos que el costo fijo más el costo variable era igual al costo total, ahora nuestro costo fijo es 0 porque todos los costos son variables en el largo plazo y decimos que nuestro costo variable es igual a nuestro costo total. ¿Sí o no? Sí, profe. Y como el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, no es otra cosa que el costo variable, porque no hay costo fijo. ¿Sí? Nada más que pensado en el largo plazo. Y en este caso es el punto, la producción óptima la vamos a tener en el largo plazo, en el punto en donde el precio corte al costo marginal de largo plazo. Y la segunda fase, que es decidir si nos quedamos o nos vamos, ¿sí?, va a ser mucho más sencilla de analizar. Porque ¿qué creen que va a pasar cuando tengamos que analizar la segunda fase ahora? Y que vamos a tener un solo punto en vez de dos. Claro, exactamente. Ahora ya no tenemos más punto de cierre y punto de nivelación, porque es el mismo. ¿Por qué? Porque al no tener
costos fijos, el costo variable medio es igual al costo total medio. Entonces solo dibujamos una sola curva, que es la del costo total medio de largo plazo. ¿Se entiende? Y entonces el punto S es el punto de nivelación y punto de cierre. Si el precio supera a ese costo, digamos, total medio de largo plazo, entonces tenemos beneficios positivos. Si no lo supera, tenemos beneficios negativos y ahí sí nos vamos. ¿Se entiende? Acá no tenemos, acá es todo o nada, o nos quedamos o nos vamos, ¿se entiende? Porque claro, o sea, no tendríamos beneficios negativos, tendríamos perjuicio completo, o sea, no sé cómo se llama, la verdad. Sí, tendrías pérdida, no importa, pérdida, pero ahí tomas la decisión de irte. Claro. O sea, que si llegamos hasta ese punto, cerramos, sí o sí. Claro, excepto que te quedes, o sea, cerrás, porque estás en el largo plazo, y después lo único que te haría volver a entrar es que el precio subiera a niveles que te convengan, digamos. Entonces, miren, básicamente, para hacerles un cuadrito resumen de lo que vimos en el corto plazo, la primera condición, que es la de marginalidad, es elegir el nivel óptimo de producción y eso se hace cuando el precio es igual al costo marginal. En este caso, porque estamos en competencia perfecta, es el precio. Si no, sería el ingreso marginal igual al costo marginal. Y en el caso del largo plazo es exactamente lo mismo, con la diferencia que en vez del costo marginal de corto plazo, estaríamos hablando del costo marginal con la L, que sería de largo plazo. Y por el otro lado, en el control de beneficios, que sería la fase 2, diríamos que en el corto plazo solo vamos a producir si el precio es mayor o igual que el costo variable medio y vamos a cerrar si el precio es menor que el costo variable medio. En el largo plazo ya no hablamos de costo variable, hablamos de costo total, entonces no tiene sentido poner la T o poner la B o lo que sea, entonces decimos que nos quedamos produciendo si el precio es igual o mayor que el costo medio de largo plazo, que es el costo total, digamos, y nos abandonamos si es menor. ¿Sí? En el largo plazo se nos simplifica, ¿por qué? Porque no tenemos costos fijos y por ende no hay una diferenciación entre curvas de costos variables medios o totales medios a largo plazo. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ok. Bien. Bueno, la curva de oferta a largo plazo de una empresa perfectamente competitiva es el segmento, obviamente lo mismo. El segmento situado por encima del punto en el que el costo medio de largo plazo es mínimo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo en el largo plazo? La misma curva de costos marginal de largo plazo y la curva de costos totales medios de largo plazo. Y el punto, que es el mismo de cierre o de nivelación, porque en este caso es un solo punto, como dijo uno de los compañeros de ustedes, de ahí hacia adelante es lo que sería la curva de oferta de largo plazo. De ahí para atrás no tiene sentido porque ya nos fuimos o sea, como empresa nos salimos del mercado, ¿se entiende? Por eso habla de que es la de la empresa. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese punto que marca ahí, ¿es que ahí comienza la curva de oferta, pero tiene está marcada cómo sería, o es que empieza en ese punto y no sabemos qué formita tiene? No, empieza en ese punto y bueno, puede ser, como te digo, puede ser que sea más vertical o más horizontal, o sea, a ver, la elasticidad de la oferta va a depender de cómo se comporten los costos, el costo marginal en la medida en la que vamos agregando más unidades productivas, ¿se entiende? Por eso. Pero no, vos seguís, a ver, en este caso es una curva que está tirada, digamos, como ejemplo, ¿no? Nadie la ha calculado, no sé si me entendés. Sí, no, la pregunta era... La curva de oferta es esa, la que está dibujada ahí. Claro, la curva de oferta en verdad es toda la de la empresa, pero tiene sentido desde el QA en adelante, porque del QA, de la cantidad QA para atrás, como la empresa pierde plata, cerraría, entonces no tiene sentido. O sea, no tiene curva de oferta, pues no ofrecería nada, cerraría. Claro. Entonces sería esa es la pregunta. A partir del QA, ¿cuál sería la curva de oferta? En adelante, la curva de oferta de la empresa equivale a la curva de costos marginales de largo plazo. Bien. Vale. Bueno, ahí está, ves, punto de nivelación, idem al punto de cierre de corto plazo, ¿sí? Y el precio de nivelación a largo plazo de la empresa es el precio más bajo al que puede nivelarse a largo plazo, en su
es su costo medio mínimo a largo plazo, el punto más bajo de la curva. Ahí me olvidé de cerrar el último paréntesis. Bueno, veamos un poco más, pues nos quedan un par de filminas y nos quedan 15 minutos. Bueno, dado que los factores son variables a largo plazo, eso ya lo vimos, los rendimientos decrecientes son menos importantes que a corto plazo. Y la curva de costos marginal de largo plazo de la empresa es más plana que la curva marginal a corto plazo. ¿Sí? Ya le voy a mostrar esto. Por lo tanto, bueno, la curva de oferta a largo plazo de la empresa es más elástica que su curva de oferta a corto plazo. Es decir, bueno, esto lo vamos a ver ahora, que una subida del precio provoca un aumento mayor en la cantidad ofrecida. Miren, vamos a traducir esto a una imagen que es más sencilla. Acá lo que tienen en el gráfico no es otra cosa que la curva, la S es la curva de oferta o de costos marginal de corto plazo y la otra es la de largo plazo, ¿sí? Fíjense el cambio de la elasticidad. Es mucho más elástica la de largo plazo que la de corto plazo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Como ustedes ya vieron con Ariel el tema de la elasticidad, a variaciones en el precio, ¿sí? La curva de largo plazo genera unos deltas de producción más importantes. Es decir, si yo aumento el valor del precio desde un punto que está acá, desde un P que esté a esta altura a un P que está a esta altura, fíjense que tal vez el delta de precio es un delta chiquito, pero el delta de producción es un delta grande. ¿Por qué? Por la forma elástica de la curva de largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo no tiene la misma elasticidad y por lo tanto los delta P normalmente conllevan con deltas de producción no tan grandes. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la capacidad de la empresa en producir, ¿o no? Porque a corto plazo, aunque suba el precio, no va a tener tanta capacidad de aumentar tanto su producción. Pero a largo plazo tal vez sí. ¿Tiene que ver con eso? Mirá, ahí está la explicación acá en esta filmina, pero tiene que ver con cómo la ley de los rendimientos decrecientes impacta en el corto plazo y en el largo plazo, ¿sí? Y tiene que ver con que en el corto plazo los costos variables no tienen incluido el costo fijo y en el largo plazo el costo fijo está variabilizado y hay un solo costo total que es el costo variable. Esa es la diferencia, pero mirá, leámoslo si querés para que les quede un poquito más claro. Dice, la curva de oferta a largo plazo del mercado se obtiene al igual que la curva de oferta de corto plazo, es decir, sumando las cantidades ofrecidas por todas las empresas a cada uno de los niveles de precio, pero existe una diferencia muy importante. Dice, dado que a largo plazo pueden entrar empresas en el mercado o abandonarlo, debemos sumar los productos de todas las que están potencialmente en el mercado, ¿sí? Entonces dice, la curva de oferta de mercado a largo plazo es más horizontal que la curva de corto plazo por dos razones. Dice, la curva de oferta de las empresas a largo plazo son más planas que a corto plazo, es decir, si hacemos el análisis empresa por empresa, y al mismo tiempo es que a largo plazo aumenta el número de empresas de la industria cuando sube el precio. O sea, es exactamente lo mismo, como vos tenés en una empresa una curva de corto plazo, una curva de costos marginales o de oferta a corto plazo, que es más inelástica que la de largo plazo, cuando haces la sumatoria de todas las curvas de largo plazo, entonces tiende a ser también mucho más elástica que si compararas la de corto plazo del mismo mercado. ¿Se entiende? A ver, la curva de oferta de un mercado de corto plazo es la suma de la curva de oferta de todas las empresas en el corto plazo. Y la curva de oferta en el largo plazo es la suma de las curvas de ofertas de largo plazo, de todas las empresas. Y como las de largo plazo, podemos, si quieren, volver a varias filminas más atrás, pero como la de largo plazo tiende a tener una pendiente más suave, es decir, tiende a ser más elástica, por lo tanto la sumatoria, es decir, la del mercado, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, perfecto. Profe, y una cosa, la ley de los rendimientos negativos, ¿cómo influye a largo plazo? La ley de los rendimientos decrecientes, ¿cómo influye? Decrecientes, perdón, sí. Cambié el nombre. Sí, ¿cómo influye? Es lo mismo. O sea, acordate que la ley de los rendimientos decrecientes vos la ves cuando estás hablando de producción. ¿Viste? Cuando nosotros empezamos a ver el producto marginal
y veíamos que la persona, sumábamos un factor más, otro factor más, otro factor más, y veíamos que al principio la producción crecía rápidamente y después empezaba a caer en la medida que vos seguías incorporando gente. Bueno, en el largo plazo pasa lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y obviamente la curva de costo marginal, ¿se acuerdan que era como la parábola invertida? O sea, a ver, la de producto marginal era la parábola invertida y la de costo marginal tenía la forma contraria. ¿Se entiende? Bueno, en el largo plazo, el producto marginal va a tener a ser una parábola mucho más suave y obviamente la curva de costos marginales en el largo plazo tiende a ser una parábola digamos, invertida a la del producto, es decir, la del producto es invertida y la otra normal, pero también mucho más suave. Porque recuerden que el producto marginal y el costo marginal eran casi curvas que cuando una empezaba a bajar, la otra empezaba a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas están impactadas por la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, cuando vos seguís sumando recursos a la empresa, la producción adicional que el recurso te genera, al principio es muy importante y después empieza a ser cada vez más chica. ¿Y hasta cuándo sumas recursos? Hasta el punto en donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal. Y ahí es donde te determinas cuál es tu producción óptima. Y en función de esa producción óptima la evalúas con los costos variables medios y los costos totales medios y te das cuenta si el precio al que se vende el bien, te conviene para quedarte o no te conviene o te conviene irte, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Conclusión, bueno, la producción aumenta a largo plazo, aumenta más a largo plazo que a corto plazo cuando sube el precio, eso es lo que les expliqué recién, y disminuye obviamente más a largo plazo que a corto cuando baja el mismo. Es decir, el hecho de que acá en el largo plazo la curva sea más elástica, obviamente si sube el precio, la cantidad que se produce y que se ofrece crece muy rápido, pero también ocurre que cuando baja el precio, la contracción de la producción o de la oferta también es grande. ¿Se entiende? O sea, de la producción, de la cantidad que se produce es grande. O sea, que el hecho de que nosotros tengamos una curva muy elástica es muy positivo cuando el precio aumenta, porque obviamente el productor quiere vender y producir mucho más, pero cuando el precio se cae, entonces la producción se retrae mucho. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas producen menos, ¿sí? Y como estos lo ven es muy simple de verlo obviamente por la pendiente o por la elasticidad de la curva de la oferta. El desplazamiento de la curva de largo plazo, lo de largo plazo no tiene mucha diferencia en verdad con lo de corto plazo, ¿no? Dice, dado que a largo plazo no hay ningún factor fijo, las variaciones de precio de cualquiera de los factores afectan los costos medios y marginales a largo plazo. Es decir, que acá, a largo plazo, el sueldo de una secretaria sí afecta el costo marginal y sí afecta el punto óptimo de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no hay factores fijos, sino todos son factores variables. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando en el largo plazo. La curva de costos y de oferta a largo plazo se desplazan como consecuencia de cambios tecnológicos, algo que ya vimos, ¿sí? La tecnología mejora con el paso del tiempo. Bueno, ya sabemos que en el caso de que haya un aumento o una mejora tecnológica, se va a desplazar la curva de oferta del mercado hacia la derecha, ¿no? Que es un poco lo que dice acá abajo. O sea, se va a desplazar, y si aumentaran los sueldos, ¿sí? Se va a desplazar hacia la izquierda. O se aumentaran las materias primas. Bueno, llegamos con lo justito a las 8. Lamento no haberles dado recreo, pero eran solo 2 horas de clase y si les daba un recreo no íbamos a llegar. Tenemos unos minutitos para que me hagan cualquier tipo de consulta. Si les quedó alguna duda de algo, no sé, lo que ustedes quieran. No sé si puede subir la diapositiva, profe. No sé si Sí, yo se las mandé a Enrique hoy por mail para que él las suba. Le mandé los PDF de la clase pasada y de esta. Se las mandé justo antes de empezar la clase, 5:30 de la tarde más o menos. Así que, bueno, ya me va a contestar Enrique porque la debería subir él. Y
Bueno, de vuelta les digo, les vuelvo a repetir, este tipo de presentaciones son un poco teóricas, digamos, tienen bastante texto, pero bueno, siempre los hago con la finalidad de que también les sirva a ustedes como repaso. Bueno, si no hay más consultas, ya creo que las próximas clases ya se las empieza a distribuir Enrique con Ariel. Y de microeconomía, yo no sé si tengo algo más que darles a ustedes. Me parece que yo ya paso a todo lo que, a empezar a ver gran parte de lo que vamos a ver en macroeconomía. Lo que sí, yo les pido a los grupos que ya les mencioné que me manden un mail a nicodesimon81@hotmail.com y que me pasen el detalle del grupo, los nombres de todos los integrantes, legajo, mail y celular, número de celular. Así yo los agendo, me hago una planillita y empezamos a ver los trabajos, ¿no? Y les digo, y coordinamos un horario con los grupos para que les explique cómo va a ser la metodología, cómo lo vamos a llevar adelante, los días que vamos a presentar los avances del trabajo y bueno, cómo nos vamos a manejar con los grupos que van del 7 al 12, ¿sí? Miren, otra cosa que voy a hacer un comentario y lo aprovecho que están todos escuchándome. Cada profesor, es decir, Ariel, Enrique o yo, vamos a manejar o a coachar a los grupos de la manera que nosotros creemos conveniente. Puede que como yo coaché a los 6 grupos que van a estar conmigo, sea diferente a como lo haga Ariel o como lo haga Enrique. Puede ser que Ariel les pida algunas cosas más o algunas cosas menos de las que yo les pida a los grupos que están conmigo. Por lo tanto, no se comparen. Lo que les pida Enrique a los grupos de Enrique, cúmplanselo a Enrique. Lo que yo les voy a pedir a los grupos que van a estar conmigo es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Les digo esto para que no me digan que el profesor tal otra, ¿se entiende? Es decir, nos basamos de esa forma. Los grupos que están con Ariel cumplen con lo que les pide Ariel. Los grupos que están conmigo cumplen lo que les pido yo y los que están con Enrique cumplen lo que les pide Enrique, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si nos quedan más... Profe, ¿cómo era su email? Nico de Simone81, lo escribí en el chat. Es nicodesimone81@hotmail.com. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces, Sí. los grupos, vuelvo a repetir rápido cuáles son los 6 grupos que están conmigo y les pido que a más tardar mañana, en algún horario de mañana, me manden el mail con los integrantes, número de legajo, número de mail de cada, email de cada uno de ustedes y teléfono celular de cada uno, ¿no? Grupo 7, Mercado Libre, Blasquez, Campana.